La serie nos presenta primero a Jin Minase, un chico ejemplar en apariencia, buen estudiante, disciplinado, con una vida ordenada bajo las estrictas expectativas de su familia. Su madre, aunque ausente físicamente, es una presencia constante en forma de presión. Espera que Jin mantenga siempre la imagen perfecta, que sea el orgullo de la casa. Jin obedece, pero esa obediencia le pesa cada vez más, porque lo deja sin espacio para ser él mismo. En contraste, aparece Haruki Hirukawa, el rebelde del instituto. Fuma, falta a clases, se mete en problemas. Y sus compañeros lo ven como alguien a evitar. Su reputación lo precede, pero detrás de esa fachada desafiante hay una realidad mucho más dura. Una vida familiar rota y un padre abusivo que lo golpea sin piedad. La rebeldía de Haruki no es simple rebeldía, es un escudo contra el dolor y el abandono. El punto de quiebre llega cuando Jin presencia una de esas escenas de violencia en la casa de Haruki. Al principio duda, toda su vida ha sido entrenado para no meterse en problemas, para no salir de la línea recta que le marcan, pero esa vez no puede evitarlo. La compasión rompe el muro de la indiferencia y decide acercarse. Ese gesto, aparentemente pequeño, marca el inicio de todo. Por primera vez, Haruki permite que alguien lo vea vulnerable, y Jin, sin proponérselo, descubre un mundo que no encaja en el molde rígido donde ha vivido. Dos jóvenes de mundos opuestos se cruzan en un punto inesperado, el dolor compartido. Tras aquel primer encuentro marcado por la violencia en casa de Haruki, algo cambia en Jin. Aunque intenta convencerse de que solo fue un gesto de humanidad, la verdad es que empieza a sentir curiosidad por ese chico que todos señalan como problemático. Hay algo en Haruki que lo atrae, su vulnerabilidad oculta bajo la rebeldía, su manera de resistir pese a cargar con tanto dolor. Haruki, por su parte, al principio no sabe cómo reaccionar. No está acostumbrado a que alguien se acerque sin juzgarlo, mucho menos a alguien como Jin, el chico modelo del instituto. Lo desafía, lo provoca, pero poco a poco empieza a dejarse llevar por esa atención distinta. Con Jin no tiene que ser el rebelde que finge ser frente a los demás. Con él puede, aunque sea un poco, bajar la guardia. Los acercamientos se vuelven más frecuentes. Al principio son excusas sencillas: estudiar juntos, compartir un rato después de clases, charlar en espacios donde nadie más los ve. Pero en esos momentos íntimos empieza a crecer una tensión silenciosa. Las conversaciones superficiales dan paso a confesiones. Jin habla de la presión que siente por su familia, Haruki revela sus heridas y la soledad que lo acompaña. Las miradas empiezan a durar demasiado, los silencios se cargan de electricidad, y cada vez que sus manos se rozan sin querer, ambos sienten un vértigo que no saben cómo explicar. Lo que parecía simple curiosidad se convierte en atracción, una que ninguno de los dos se atreve aún a nombrar, pero que ya empieza a gobernar sus encuentros. Este bloque marca el inicio de esa conexión secreta. Dos chicos que, desde sus diferencias, encuentran refugio el uno en el otro, en un espacio íntimo que nadie más comparte. La relación entre Jin y Haruki avanza con pasos silenciosos pero firmes. Lo que empezó como curiosidad y compasión se convierte en un vínculo cargado de emoción. Cuando están juntos, el tiempo parece detenerse. Jin, que siempre vivió bajo normas estrictas, empieza a sentirse libre por primera vez. Haruki, que siempre estuvo a la defensiva, descubre lo que significa ser visto sin filtros ni prejuicios. El cambio más evidente aparece en los pequeños gestos. Jin busca a Haruki sin excusas, se queda más tiempo con él aunque tenga tareas pendientes. Y en su mirada ya no hay solo compasión, sino un brillo distinto. Haruki lo percibe, y aunque intenta bromear o disfrazar lo que siente, también se deja atrapar por esa energía. La tensión, hasta entonces oculta, empieza a desbordar en forma de silencios incómodos, risas nerviosas y roces que dejan huellas invisibles. Pero con el deseo también llegan los conflictos. Jin se siente dividido. Sabe que lo que está empezando a sentir no encaja en el molde que su familia y la sociedad esperan de él. Su madre exige perfección y obediencia. Su entorno lo ve como el chico ejemplar. ¿Cómo encajaría ahí lo que está viviendo con Haruki? Ese miedo lo hace retroceder a veces, levantando barreras que hieren a Haruki.
Haruki, en cambio, aunque no tiene miedo de admitir lo que siente, arrastra sus propios demonios. Está acostumbrado a ser rechazado y abandonado, y cuando Jin duda o se aleja, interpreta que tarde o temprano lo dejará como todos los demás. Esa inseguridad lo empuja a actuar de manera brusca, a encerrarse en su caparazón de rebeldía. El resultado es una dinámica de atracción y retroceso. Cuanto más cerca están, más fuerte es la chispa, pero también más intenso es el miedo de perderlo todo. En esa contradicción, Jin y Haruki empiezan a descubrir que el amor no siempre llega como un refugio perfecto, sino como un desafío que los obliga a enfrentarse a lo que más temen. Este bloque marca el despertar definitivo. Ya no se trata solo de amistad o de curiosidad, sino de un deseo que los arrastra, aunque para vivirlo tengan que desafiar a su entorno y a sí mismos. Lo que une a Jin y Haruki ya no puede pasar desapercibido para ellos. Cada encuentro se vuelve más intenso, cada conversación más profunda, y la atracción se convierte en algo imposible de ocultar. En la intimidad, cuando el mundo parece quedar afuera, viven momentos de ternura y complicidad que les muestran lo que significa ser realmente ellos mismos. Jin, por primera vez en su vida, se permite ser vulnerable. Con Haruki baja la coraza de hijo ejemplar y estudiante perfecto. Ríe con libertad, confiesa sus miedos y reconoce lo solo que se ha sentido bajo el peso de las expectativas familiares. Haruki, acostumbrado a que nadie se acerque demasiado, se sorprende al descubrir que Jin no lo mira con juicio, sino con una mezcla de admiración y cariño que nunca había recibido. Pero esa misma intensidad empieza a volverse peligrosa. El vínculo consume su tiempo, su energía y sobre todo su capacidad de mantener las apariencias. Jin comienza a descuidar los estudios, algo impensable en él, y su madre nota el cambio. La presión crece y con ella también la culpa. ¿Cómo puede explicar lo que realmente está pasando? El quiebre llega cuando las dudas de Jin chocan de frente con las inseguridades de Haruki. Una discusión aparentemente pequeña, una salida cancelada, una respuesta fría, se transforma en un choque doloroso. Jin, dominado por el miedo, se retrae. Haruki, herido por sentirse rechazado, reacciona con rabia, convencido de que tarde o temprano Jin lo dejará como todos los demás. Esa pelea marca un antes y un después. Ambos se alejan y el vacío que queda es brutal. Jin vuelve a encerrarse en su papel de hijo obediente, pero siente que se está traicionando. Haruki se refugia en su fachada de chico rebelde, pero en su interior arde la herida de haber perdido al único que lo vio de verdad. Nos muestra que el amor entre ellos no solo es pasión, sino también un campo de batalla, contra los miedos más profundos, el temor de Jin a decepcionar y el temor de Haruki a ser abandonado. La relación entre Adrián y Jairo, hasta ahora vivida en la intimidad, empieza a ponerse en peligro cuando los ojos del entorno comienzan a notar pequeños detalles. No es que alguien los vea directamente, pero en un lugar tan cerrado como la academia, cualquier gesto fuera de lo común levanta sospechas. Durante un entrenamiento, un roce más prolongado de lo normal provoca miradas de curiosidad entre los compañeros. En una fiesta del equipo, los dos se aíslan demasiado tiempo en un rincón, despertando murmullos. Y en la residencia, algún comentario sobre la extraña cercanía entre ambos empieza a circular. No hay pruebas, pero el rumor es suficiente para que Adrián entre en pánico. El miedo se apodera de él. Teme que el entrenador, sus compañeros o incluso su familia se enteren. Su carrera, su reputación, todo lo que ha construido en torno a la imagen de futbolista perfecto podría derrumbarse en un instante. Esa angustia lo lleva a tomar distancia de Jairo, evitando estar demasiado cerca en público, volviendo a ponerse la máscara fría y competitiva. Jairo, en cambio, reacciona de otra manera. Aunque entiende el riesgo, no quiere renunciar a lo que tienen. Se enfrenta a Adrián reclamándole que no pueden vivir escondiéndose siempre. Para Jairo, el amor que sienten es demasiado importante para reducirlo a encuentros furtivos. Pero la presión que siente Adrián es tan grande que la discusión termina en un choque doloroso. Jairo exigiendo valentía, Adrián aferrándose al miedo. Lo que antes era pura complicidad y deseo, ahora se enfrenta a la cruda realidad del mundo en el que viven. Amar en secreto significa vivir bajo la amenaza constante de ser descubiertos,
y no ambos están dispuestos a pagar el mismo precio. Después de aquella discusión que marcó su primer gran quiebre, Jin y Haruki toman caminos separados, aunque ninguno lo haya planeado de verdad. No hay un adiós formal, ni una decisión clara de terminar. Simplemente dejan de buscarse, dejan que el silencio se instale entre ellos. Y ese silencio, poco a poco, se convierte en un muro doloroso. Para Jin, la distancia significa volver a encerrarse en el papel que siempre le asignaron. Retoma sus estudios con disciplina, recupera la imagen del hijo obediente, pero en su interior todo se siente vacío. Cada página que lee, cada examen que prepara, le recuerda que está negando una parte esencial de sí mismo. Haruki se convierte en un fantasma constante. En las calles que compartieron, en las canciones que escucharon juntos, en los recuerdos que no puede borrar. Haruki, por su parte, sufre de otra manera. Su rebeldía se intensifica, fuma más, se ausenta más, se deja arrastrar por la reputación que lo persigue. Pero en realidad, lo que está haciendo es intentar tapar el dolor de la pérdida. Haruki no lo admite en voz alta, pero lo que más lo lastima no es la pelea, sino la confirmación de su miedo más profundo, que incluso alguien como Jin, que parecía distinto, también terminaría abandonándolo. La serie muestra cómo ambos, a pesar de estar separados, siguen conectados por la ausencia. Cada uno vive atrapado en su propio dolor, incapaz de avanzar de verdad. Y aunque intentan convencerse de que pueden seguir adelante, la verdad es que ambos saben lo mismo. La distancia no los libera, los consume. Refleja con crudeza que el amor no siempre se rompe con gritos o traiciones. A veces se rompe con silencios, con miedos, con la incapacidad de decir lo que de verdad se siente. El tiempo pasa, pero la herida de la separación no cicatriza. Jin y Haruki intentan seguir adelante, pero en el fondo ambos saben que dejaron demasiadas cosas sin decir. Por eso, cuando el destino vuelve a cruzarlos, la tensión es inevitable. El reencuentro no es dulce ni sencillo. Al principio, las palabras son frías, casi forzadas, como si quisieran ocultar todo lo que llevan guardado. Pero basta con que se miren a los ojos para que la fachada se derrumbe. Todo el dolor, la rabia y la nostalgia estallan en un torbellino de emociones. Haruki es el primero en romper el silencio. Con la voz cargada de resentimiento, le recrimina a Jin haberlo dejado solo, haber elegido el miedo en lugar de lo que compartían. Pero detrás de cada reproche se esconde un ruego, la necesidad de saber si lo que vivieron fue real. Jin, con lágrimas contenidas, finalmente confiesa lo que nunca se atrevió a decir. Habla del peso insoportable de las expectativas familiares, del miedo al rechazo, de cómo la presión lo obligó a apartarse incluso cuando todo lo que quería era quedarse a su lado. Admite que amarlo lo cambió, que lo convirtió en alguien incapaz de volver a la vida vacía que llevaba antes. El aire se llena de palabras que habían quedado atrapadas en sus gargantas. Los reproches se transforman en confesiones, y las confesiones en una reconciliación que no necesita promesas perfectas. En ese instante, lo único que importa es la certeza de que, pese a todo, siguen sintiendo lo mismo. Marca el renacer de su vínculo. Un amor que, aunque roto y remendado, demuestra ser más fuerte que la distancia, el miedo y las heridas del pasado. Después del reencuentro y de haber sacado a la luz todo lo que llevaban guardado, Jin y Haruki se encuentran en un punto decisivo. Ya no son los mismos chicos que comenzaron este viaje. Las heridas, las separaciones y las dudas los han transformado. Pero al mismo tiempo, ese amor que parecía imposible sigue ahí, más maduro, más consciente de lo que cuesta luchar por él. Jin finalmente entiende que vivir solo para cumplir las expectativas de los demás lo condena a una vida vacía. Lo que sintió por Haruki lo cambió para siempre, y ya no puede seguir escondiéndose. Aunque el miedo sigue presente, da un paso hacia adelante. Reconoce que su felicidad no está en ser perfecto para su madre ni en encajar en un molde, sino en vivir con autenticidad, incluso si eso significa enfrentar consecuencias. Haruki, por su parte, descubre que no está condenado a ser el chico rebelde y abandonado para siempre. A través de Jin, aprendió que alguien puede verlo de verdad, que merece ser amado sin tener que disfrazar su dolor con una fachada dura.
y aunque aún carga con cicatrices profundas, decide dejar de huir y aceptar que también tiene derecho a soñar con un futuro mejor. El desenlace no pinta un final de cuento de hadas. Todavía hay obstáculos, todavía hay un mundo que no está listo para aceptarlos. Pero lo que sí nos regala es la certeza de que ambos están dispuestos a intentarlo juntos. No importa si el camino es difícil, lo importante es que esta vez no se enfrentarán solos. Our Youth nos deja una reflexión poderosa. El amor en la juventud no siempre es perfecto ni eterno, pero sí puede ser transformador. Para Jin y Haruki fue la chispa que los sacó de la oscuridad, que les enseñó a mirarse sin máscaras y que les dio la valentía de desafiar las cadenas que los ataban. Su historia nos recuerda que, aunque el dolor y las dudas formen parte del camino, siempre hay un refugio en el corazón de quien nos ve tal como somos. Y ahora dime, ¿crees que Jin y Haruki lograrán construir una vida juntos más allá de las presiones y el pasado, o piensas que el mundo acabará separándolos otra vez? Déjamelo en los comentarios, y recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más resúmenes como este.